dando recuerdos, olvidos y silencios. Los actos simbólicos que convergen y deciden en muchas ocasiones dependen de las fechas conmemorativas, natalicios, festividades, lutos, celebraciones inconclusas o pendientes. En todas ellas, la losa que hace las veces de tablero es capaz de sostener toda clase de expresiones. Como en este caso, en esta imagen fotográfica, es una niña en un cementerio en Medellín que empiezan a hacerle tributos y ella empieza a cumplirlos. Esto empieza a generar un recorrido a voces entre todas las personas del lugar y cada vez empiezan a llegar más tributos, más ofrendas, porque ella cumple con las peticiones o los favores impuestos. La lapidaria y las tumbas los vivos trazan una serie de recuerdos que, desvanecidos en la memoria, se reincorporan como una suerte de fragmentos y en ocasiones intentan, en el reducido espacio de la lápida o de la tumba, narrar la mayor cantidad de historias. La sepultura mantiene activos los lazos entre el cuerpo inexistente al que se le confiere una identidad reconocible, gracias a textos, imágenes, ofrendas e incluso objetos que emulan lo que fueron sus propiedades y que representan o representaron parte de sus posesiones en vida. La memoria juega aquí un papel clave con la evocación de quienes ya no nos acompañan en vida. La lápida nos acerca de manera pública y familiar a las memorias compartidas. La tumba se convierte en tragaluz de la memoria. El no tiempo de los muertos parecía ser insuficiente. Los cuerpos cobran vida en la memoria de quienes tramitan su duelo. La distancia que separa la ausencia de la presencia solamente es una delgada pero impenetrable lápida. En la sepultura se reincorpora el muerto. Hoy día, los nuevos medios hacen asequible la incorporación de imágenes fotográficas o, en su defecto, intervenciones dibujísticas que dan cuenta de quien se encuentra en esta, su última morada. Ya no se accede a la incorporación de un busto o un relieve de piedra o de metal, pero se desarrolla otro tipo de imágenes que lo conmemoran. Y al igual que antiguos mausoleos, las imágenes incorporadas a la lapidaria o a las tumbas se convierten en una suerte de reiteración visual que en ocasiones estremece ante vívidas representaciones que en este se revelan. Los muertos, a pesar de no tener memoria ni recuerdos, persisten ante la ausencia del olvido. Los vivos con sus recuerdos consienten que los muertos no mueren. Segunda parte. Actos, reflejos, imágenes y objetos que resisten a disiparse en el olvido. Al visitar diferentes cementerios del país, encontramos una iconografía propia de cada espacio sagrado y este a su vez se profana con las diferentes manifestaciones que se tributan a los ausentes. Paradójicamente, se podría hablar de una estetización de los cementerios, que obedece a un gusto particular que se va imponiendo de manera colectiva, o también es el reflejo de lo que una comunidad en general utiliza como medios para sentirse representada. De esta manera encontramos elementos que tanto objetos son imágenes que reflejan gustos personales de quienes las decoran, pero realmente son solamente esto, un reflejo de lo que los vivos creen que mejor lo representa. Aparecen figuras profanas que se articulan con el muerto e indican edades, generaciones, gustos o aquellas cosas que no logro vislumbrar completamente. En las tumbas de los niños aparecen personajes que, como todos los imaginarios, van cambiando con el paso de las décadas y el tiempo, encontrando los referentes visuales que atravesaron a sus padres en su infancia o los que hoy en día se posicionan en el mercado infantil de la televisión o de productos de consumo. Los jóvenes y adultos son representados con objetos a escala de sus gustos o profesiones que pueden variar desde una motocicleta o un auto de juguete, balones de fútbol con los escudos de sus equipos favoritos, pasando incluso por representaciones de sus profesiones, si conducía un camión, si era perteneciente a una compañía circense, posiblemente si era un tendero o si perteneció a las Fuerzas Armadas. Se suma a lo anterior notas de despedida, mensajes con favores, exvotos, estampitas y figuras religiosas. Se realizan ofrendas de tipo festivo por medio de objetos populares como pesebres, árboles de Navidad, Papá Noel y botas navideñas para los diciembres. En el caso de las conmemoraciones se tributan los natalicios, los logros que se cumplieron en vida, los que sus allegados realizaron y comparten con el difunto, e incluso se realizan tributos de órdenes mucho más sincréticos, como las ofrendas a personajes que pueden cumplir deseos y peticiones y son recompensados con obsequios propios que deben gustar a quien realiza o concede milagros o peticiones. Todos estos elementos empiezan a sumarse, traslaparse
convivir y configurar el último espacio que se confiere al muerto, a su cuerpo, y como espacio dividido y configurado, como pequeña ciudadela de apartamentos, cada uno tiene sus propios límites que no exceden por respeto a su vecino y posiblemente para no tener problemas con quienes los velan y salvaguardan con sus propias conmemoraciones. El uso social de la fotografía como referente de identificación en este circuito de pequeños departamentos, lotes y comunas se asocia por circunstancias de acceso y avance de los nuevos medios de captura digital, el mejoramiento de la fidelidad de las imágenes y la popularización de determinados materiales como soporte de impresión sobre la misma lápida o en baldosas cerámicas reconfigura las maneras del relato. Desde los fotomontajes en zonas paradisíacas que tal vez el difunto jamás conoció, pasando por las intervenciones jocosas, la abuela con una gorra enunciando un estilo rapero, pasando por genealogías intrincadas de toda una vida recorrida, y las imágenes del dolor y nostalgia de una madre, de un padre, o la punzante enfermedad que causó y motivó tan fugaz partida. La imagen fotográfica se constituye el representamen de quien no se encuentra, confiere al espectador un reflejo de quien tenemos del otro lado, engrandece al pequeño y empobrece a quien no se referencia, convirtiéndole en alguien ausente, sin identidad. La fotografía se empodera en la lápida que transmite, con fuerte envergadura, que quien ha muerto no ha sido ni será olvidado y que éste tiene la capacidad de trascender. La imagen nos ensordece y le representa, inserta en la memoria visual de los vivos y mientras siga con imagen identificable, no abandonará fácilmente el mundo que nos separa. Tercera parte. Arquitectura, cementerio personal y fosa común. Los pasadizos, bóvedas, templetes y mausoleos de los panteones se han trazado como prolongación arquitectónica de las avenidas, apartamentos y edificios que habitamos. Esto ya está dicho. La arquitectura del cementerio es parte integral de la narrativa donde transcurre el diario vivir de quienes dormimos a una distancia prudente de la fosa. De este modo, algunas dinámicas simbólicas en cementerio responden a formas y estrategias de representación moduladas en el transcurrir del tiempo en urbes y poblaciones. Es así como desde principios del siglo XXI, particularmente en ciudades intermedias y capitales de la geografía colombiana, el cementerio local se actualiza apropiando prácticas globalizadas de diseño y storytelling, definiciones móviles que vuelven a bautizar su uso espontáneo y preexistente, pero que remasterizado en términos de mercadeo, reubican ciudadanía, dolientes o transeúntes, ahora como clientes, usuarios, experiencia, entretenimiento y arquitectura de información. Lo anterior, antes que interpretar una estrategia unificada, resulta una adecuación a modos y medios en cada territorialidad. Una tensión entre empresas, deudos y representaciones de memoria, ausencia y herencia simbólica de los habitantes de la ciudadela sepulcral. La significación democrática de enterramientos en un prado verde y horizontal, sin la aparatosa y costosa bóveda familiar, da lugar, entre otras cosas, a la explosión de servicios que convierten carne tumefacta, huesos y cenizas en objeto prioritario de pago por conservación y consecuente programa de atención a transeúntes, visitantes y devotos, identidad y marca por filiación. Los servicios vigentes son variables: cremación por rango de edad, integración de códigos QR en lápidas decodificables y a través de tecnología móvil, donde se almacenan videos, saludos y fotografías. También jardines cenizarios para elevar cometas, asistir al Día de la Madre o el Padre, títulos funerarios para mascotas e integración multirreligiosa y familiar online. Preexistiendo a esto, la configuración del cementerio tradicional, parcelado en un lúgubre clasismo de arquitectura catedralicia y distribución etaria, deviene una apuesta patrimonial donde regularmente se hospedan relatos sobre territorialidad, tradición y aristocracia. También múltiples representaciones asimiladas por cada etapa administrativa de los panteones, esto es, religión dominante y fortaleza del clero, administraciones locales, idearios políticos o morales y radicales iniciativas. Tenemos un caso precisamente como el Cementerio Libre de Circasia en el Quindío. El Cementerio Libre de Circasia se fundó en 1930 porque básicamente en ese momento histórico, que era un momento político muy álgido, había una persona que no profesaba ningún credo y lo fueron a enterrar al cementerio del lugar y no lo dejó enterrar el cura del pueblo.
Entonces lo llevaron para otro lugar, a otro pueblo, y el cura siguió obstinado en que no lo debían enterrar en ese otro pueblo, en ese otro cementerio. La familia se opuso, la familia fue llevada a la cárcel, pero no contentos con eso también sacaron al muerto y el muerto también lo llevaron a la cárcel. Después de todo esto, el pueblo se indignó y, porque era un espiritista, compraron un lote y ese lote lo volvieron el cementerio libre de Circasia. Tiene toda la simbología que ustedes quieran, tiene desde la esvástica nazi, también tiene en la reja aparece la estrella de los judíos, y tiene todo un montón de iconografía que no es propia de la religión católica, y pues como se dieron cuenta que políticamente no contradecía las políticas de ese momento, pues dejaron que la gente tuviera ese cementerio, y es el único cementerio libre en Colombia y el único cementerio libre que se permite este tipo de cosas. Será particularmente en los cementerios tradicionales donde la personalización in situ del difunto, la lápida y su tumba, operen como banco de representaciones de las relaciones continuamente actualizadas entre vivos y memoria de los muertos. Es el caso de los NN en Puerto Berrío, Antioquia, la lapidaria funeraria en cementerios como el San Pedro en Medellín o el Central en Bogotá. En Puerto Berrío lo que sucede es que el río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de Colombia, digamos que funge como el botadero de los cuerpos que son asesinados víctimas de las autodefensas o de la guerrilla para ese momento 2000-2002. Como había tanto desaparecido abajo en este pueblo, la gente empieza a recoger los cuerpos pero no sabe qué hacer con ellos. Entonces, como están identificados como NN, los bautizan, les ponen un nombre y empiezan a hacer peticiones o favores a esos muertos que ya no son unos NN. Allí donde la iconografía religiosa se dio paso a los escudos del Deportivo Nacional, Independiente Santa Fe, Atlético Millonarios, o se superpone con emblemas comerciales en tornasolados adhesivos de los personajes Disney, Warner Brothers y Hello Kitty. La tradicional hegemonía de las representaciones judeocristianas de los emblemas masónicos, de la austeridad o soberbia en acabados arquitectónicos, devienen un entramado de torres y placas funerarias por donde transitan el Hombre Araña y Winnie Pooh. Pero acá los muertos habitan otras ciudades. En Colombia existen cementerios inclasificables, carentes de estructura visible o física. Su diseño redunda en una metáfora atroz. Precisamente estos no se edificaron sobre una apuesta narrativa que cursa por el pomposo arte funerario republicano, la esquela marmórea o el papel arrugado con escurrida tinta azul que pide favores a los muertos de siglos anteriores. Ya se dice muy mal. Este cementerio invisible abochorna frente a cualquier pretensión ascética de reverdenciente y horizontal escenificación democrática. Su vergonzoso y petrificado carácter patrimonial lo señala como uno de los más bizarros distintivos de la historia colombiana. Es un no espacio, es un no silencio. No está en el específico lugar donde los cuerpos desaparecidos de todos esos muertos están. Como legado patrimonial, rehusamos su herencia. Agradecemos su materialidad en formato de mera noticia matutina. El cementerio invisible no tiene pilastras de orden toscano ni grama verde que suaviza al transitar entre la ciudadela de los vivos y la de los muertos con nombre. El cementerio invisible y personal que llevamos dentro, muy a pesar nuestro, ir a los muertos conocidos y los desconocidos, las urbes y el campo, los tiempos, las ventas por lotes de un parque cementerio y el deambular de miles de personas que no saben que perdieron o que no tuvieron. El cementerio personal es la fosa común más grande que habita la vida de cada colombiano y colombiana. Un poco para contar también este proyecto, digamos que para nosotros es importante compartir esta reflexión escritural. Es un archivo fotográfico que venimos haciendo aproximadamente desde el año 2002. Muchas de estas imágenes que traemos a colación ya no existen, digamos, los espacios físicos por todo esto que decíamos, ¿no? Por toda esta implementación de los cementerios. Y bueno, esta es una imagen que digamos que cierra y es la reflexión que proponemos con todo el tema, que es la escombrera, que es uno de los descubrimientos, digamos, más atroces y más que más ha compungido, digamos, a nivel común, hablando de estos cementerios y de estos espacios. Bien, la escombrera en 2002, en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, hace una operación que denomina Orión en la Comuna 13 de Medellín, en donde pretende acabar con las disidencias
urbanas de la FARC, ELN y otros movimientos subversivos. Ingresan los militares a este lugar y asesinan, dicen los reportes oficiales, 30 personas, pero luego o posteriormente al lado de la comuna empiezan a excavar para hacer apartamentos y resulta que encuentran en ese lugar que se denomina la escombrera porque es un botadero de escombros o residuos de construcciones, más de 300 cuerpos enterrados en una fosa común. Lo que estamos viendo es la imagen de la escombrera, las imágenes de esa fosa común y unas acciones simbólicas que se desarrollan a nivel artístico de esos cuerpos desaparecidos de los habitantes de la comuna. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar continuidad a la mesa. Tenemos ahora el concepto de CSO. Ya. Claro. El Deleuze y Guattari, otro nombre para el instinto de muerte. Presenta Juan Cruz Juanba Ercón, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Perdón por la dislexia. Bueno, muy buenos días a todos. Lo que yo voy a presentar el día de hoy tiene un propósito pues, más bien modesto. Es una especie de lectura de este concepto tan raro que aparece en la filosofía de Deleuze y Guattari, que es el de cuerpos sin órganos, que está abreviado como CSO, y que, de repente a la hora de leer directamente a sus autores, pues resulta un poco complicado. Entonces, lo que presento ahora tiene que ver con una crítica que hace un comentarista español llamado José Luis Pardo en torno a este concepto. Él lo asocia directamente al concepto freudiano de instinto de muerte, que ahí sí seguimos la crítica que Lacan hace a la traducción de las obras completas de Freud. Se podría trazar todavía una distinción entre instinto por un lado y extinción por otro lado. Pero también como especificaré un poquito más adelante, ya ahorita que entre al trabajo, Deleuze y Guattari, el mismo Lacan en un primer momento, no hacen caso de esa distinción y hasta un momento posterior es que retoman la distinción entre instinto y pulsión de muerte. Pero entonces con esta aclaración previa, pues comienzo con el trabajo. En 2011, el comentarista español José Luis Pardo publica El cuerpo sin órganos, presentación de Gilles Deleuze. Como él mismo lo ha dicho, ya desde el título mismo, su libro pretende trazar un guiño a la presentación de Sacher-Masoch, publicado por Deleuze en 1967, una presentación en sociedad de un impresentable. Así como la Venus de las pieles de Sacher-Masoch resultaba impresentable para la sociedad victoriana del siglo XVIII, el concepto tan extraño de cuerpo sin órganos y la obra misma de Deleuze, recordemos aquí su famoso método que en entrevistas especificaba. Él decía, Deleuze tiene una obra monográfica bastante amplia sobre varios filósofos, sobre Bergson, sobre Spinoza, sobre escritores como Sacher-Masoch, como Proust, y él decía, pues yo siempre que me enfrento a la tarea de elaborar una monografía sobre algún escritor, sobre algún pensador, me acerco por él por detrás y le hago un hijo monstruoso. Entonces era el famoso método de l'enculer en francés, de encularlo, pero que si queremos trasladarlo a la academia, este método impresentable, pues sería extender hasta sus últimas consecuencias las implicaciones del pensamiento del escritor tratado, ¿no? Entonces, las uniones contra natura, todo este tipo de filosofía de Deleuze también podría considerarse como una especie de gesto impresentable en sociedad. Entonces, resultaría toda la obra de Deleuze impresentable en un doble sentido, por cierta inmoralidad y por la dificultad de su pensamiento. El concepto de cuerpos sin órganos tiene su aparición primera en Lógica del Sentido, publicado en 1968, y es un concepto que Deleuze retoma de Artaud.
Recordemos para esto que el 28 de noviembre de 1947 Artaud interviene en la radio francesa y bueno, en esta intervención de la radio francesa trata de leer un poema titulado para terminar con el juicio de Dios, pero pues es censurado y no termina con la lectura del poema, y justamente ahí es donde aparece esta frase de pues atadme si queréis, pero yo os digo que no hay nada más inútil que un órgano, y aparece la elaboración de esta noción de cuerpos sin órganos. Artaud, que pues tenía toda su vida tormentosa, mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, tratando de hacer teatro, de hacer performance, bueno, con una existencia también más o menos trágica. Pero en lógica del sentido lo que encontramos es una presencia menor del concepto. Le sirve a Deleuze para pensar la esquizofrenia como otro modo de pensamiento. La elaboración ya como tal de este concepto se dará a partir del encuentro con Guattari, que viene del psicoanálisis en la obra titulada El Antiedipo, donde aparece como instancia improductiva de la sociedad y como detección momentánea de las máquinas deseantes en el paralelismo entre producción deseante o individual y producción social. Y nos dicen Deleuze y Guattari, en esta obra que también resulta provocadora desde su inicio, que el cuerpo sin órganos puede ser entendido como el cuerpo de la tierra, el cuerpo despótico o el cuerpo del capital. Lo que Deleuze y Guattari están queriendo hacer en el Antiedipo es una reformulación del marxismo de su época. Entonces, bueno, si bien retoman algunas cosas, en algunos puntos se distancian del marxismo tradicional, y lo que retoman es toda la cuestión de las formaciones económico-sociales. Digamos que la historia de Occidente se dividiría en 3 formaciones sociales: los salvajes, los bárbaros y los civilizados, y cada sociedad tendría un elemento que funcionaría como cuerpo sin órganos, que haría funcionar a toda esa sociedad, en torno al cual giraría tanto la producción deseante, la producción de los individuos, como la producción social. Entonces, en el caso de las sociedades salvajes, será el cuerpo de la tierra. La tierra por sí misma no produce nada, y sin embargo, pues es el elemento que pone a funcionar a toda la sociedad. La parte de la antigüedad, del feudalismo, y en los inicios de la modernidad tendremos la figura del cuerpo despótico, del cuerpo del rey. Es un cuerpo que no produce nada y que sin embargo articula toda la organización social. Y en el caso del capitalismo, será el propio capital el que resulta improductivo, no produce nada, pero es el que propicia el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Si tenemos el capital, las distinciones que luego hacen los economistas entre, no sé, capital financiero y demás, si tenemos solamente un capital pero no lo ponemos a funcionar, no lo invertimos en algo, resulta totalmente improductivo, ¿no? Entonces, en esa misma sintonía es que Deleuze y Guattari están presentando los cuerpos sin órganos específicos de cada formación social. Bueno, entonces habría un conflicto aparente entre, por un lado, la producción deseante a nivel individual y la producción social a una escala muchísimo mayor, más grande. Bueno, este concepto recibió un desarrollo más profundo en 1000 mesetas, justo en la meseta que lleva por título Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Es el intento de pensar una teoría alternativa y o complementaria al marxismo. Allí los autores ponen un acento en la producción de sentido individual, pero solamente como punto de partida para mostrar la contingencia de lo que puede ser tomado como cuerpo sin órganos a nivel tanto de la producción deseante como de la producción social. El ejemplo con el que inicia esta meseta o capítulo tiene, bueno, no es para nada gratuito, es un programa masoquista. Y bueno, aquí se estaría recuperando el primer sentido de esta categoría de lo impresentable, ¿no? Bueno, me permito citarlo en extenso. Mantra es número 1. Puedes amarrarla fuertemente encima de la mesa durante 10 o 15 minutos mientras preparas los instrumentos. 2. Me das 100 latigazos por lo menos, luego haces una pausa de algunos minutos. 3. Comienzas a coser, coses el agujero del glande y esta es la piel que hay en su alrededor, impidiéndole así de escapullar.
coses la bolsa de los cojones a la piel de los muslos, coses los pechos, coses sólidamente un bostón de 4 agujeros a cada pezón. Si quieres puedes unirlos con un elástico de ocal. Pasas luego a la segunda fase. 4. Puedes elegirme ponerme boca abajo sobre la mesa, amarrado por la cintura con las piernas juntas, o bien atarme únicamente al poste con las muñecas y las piernas juntas, con todo el cuerpo fuertemente atado. 5. Me das latigazos en la espalda, las nalgas, los muslos, 100 latigazos por lo menos. 6. Juntas las nalgas y las coses toda la raja del culo. Todo bien cosido con hilo doble y puntada a puntada. Si estoy sobre la mesa, me atas entonces al poste. 7. Me das 50 fustazos en las nalgas. 8. Si quieres complicar la tortura y ejecutar tu amenaza de la última vez, me clavas profundamente los alfileres en las nalgas. 9. Puedes entonces ponerme en la silla y atarme. Me das 50 fustazos en los pechos y me clavas los alfileres más pequeños. Si quieres puedes calentarlos y ponerlos al rojo, previamente, todos o algunos. La atadura en la silla debería ser sólida y con las muñecas en la espalda para hacer que salga el pecho. Si no he hablado de quemaduras es porque debo pasar muy pronto una revisión médica y tarda mucho en curar. Esto está tomado de 1000 mesetas de la página 157. En esta misma meseta, el programa masoquista que presentan Deleuze y Guattari les sirve para elaborar de manera previa toda una caracterización de algunos tipos de cuerpos sin órganos que se podrían dar a nivel individual. Este programa masoquista sería una manera de construirse, de hacerse un cuerpo sin órganos. A lo que están apuntando Deleuze y Guattari en esta meseta es a la experimentación que se puede dar en el terreno sexual. Entonces, pero elaboran toda una serie de tipologías de cuerpos sin órganos posibles. Y ahí mencionan, entre otros, el cuerpo hipocondriaco, el paranoico, el esquizofrénico, el drogado o el masoquista. Se detienen en este último punto y hacen una advertencia previa sobre la no necesidad de quedarse con este tipo de cuerpos nihilistas o mortificados. Si solamente leemos esta meseta, si solamente leemos este programa, podríamos formarnos la idea de que hacernos un cuerpo sin órganos sería pasar por toda esta tortura, por todo este sufrimiento, por toda esta serie de intensidades mortorias o nihilistas, negadoras del propio yo. Ellos mismos señalan en esta meseta: ¿por qué esta corte lúgubre de cuerpos cocidos, vidriosos, catatonizados, aspirados, cuando el cuerpo sin órganos también está lleno de alegría, de éxtasis, de danza? ¿Por qué todos estos ejemplos? ¿Por qué hay que pasar por ellos? Cuerpos vaciados en lugar de cuerpos llenos. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis empleado la prudencia necesaria? No la sabiduría, sino la prudencia como dosis, como regla inmanente a la experimentación. Inyecciones de prudencia. Muchos son vencidos en esta batalla. Entonces, en esta cita, lo que se trasluce es la posibilidad de que las experimentaciones que hagamos con nuestro propio cuerpo no necesariamente vayan en ese sentido nihilista mortorio, sino a partir de la danza, a partir del teatro, a partir del arte, a partir de la invención que nosotros hagamos en el uso de nuestros cuerpos, pues podamos hacer un uso intensivo, ¿no? Pero siempre con este grado de prudencia. Esto mismo debería bastar para no confundirlo con un instinto de muerte. Esto en relación al señalamiento que hará José Luis Pardo. Sin embargo, Pardo señala que, y aquí lo cito, sabemos que el nombre de cuerpo sin órganos es instinto de muerte. Realiza una aclaración para no entender la muerte como final y dice: la desembocadura en la nada donde nada vuelve, para entenderla más bien como la parada provisional o interna propiciada por el eterno retorno para que todo vuelva a comenzar. La muerte está incluida en el proceso que forma parte de, como me explicaba Lyotard páginas más atrás, porque el deseo también desea esto, la muerte, porque el cuerpo pleno de la muerte es su motor inmóvil. Y aquí Pardo está citando directamente a Deleuze y Guattari en el Antiedipo. A partir de esto desarrollará la presentación de la controversia con el psicoanálisis. Y Pardo cita a Deleuze y Guattari en el Antiedipo de nuevo. Freud hace de la muerte un principio trascendente, porque no hay, según él, modelo ni experiencia de ella. Y los psicoanalistas que rechazan el instinto de muerte lo hacen por las mismas razones por las que lo aceptan sus oponentes. Unos dicen que no hay instinto de muerte porque no hay modelo ni experiencia de la muerte en el inconsciente. Los otros que hay instinto de muerte precisamente porque no hay de ella modelo ni experiencia. Nosotros decimos al contrario. No hay instinto de muerte porque hay modelo y experiencia de la muerte en el inconsciente. La muerte es entonces una pieza de la máquina deseante, que debe ser ella misma juzgada, evaluada en el funcionamiento de la máquina y en el sistema de sus conversiones energéticas, y no como principio abstracto. El Antiedipo, citado por Pardo,
A partir de ahí, Pardo trazará esta identidad y este paralelismo entre la producción deseante a nivel individual y la producción social, diferencia de régimen y de tamaño que existe entre ambas producciones, y presentará al cuerpo sin órganos como límite interior de toda producción por el que la muerte viene de dentro y hace funcionar y a la vez estallar al sistema. Recordemos lo que habíamos dicho sobre los cuerpos sin órganos de las formaciones sociales. Lo que hace estallar a la formación salvaje en relación al cuerpo de la tierra es la propia tierra. Lo que hace caer al sistema soberano es la propia figura del déspota, y en clave marxista lo que hará caer al propio capitalismo será el propio capital, ¿no? Entonces, por eso funcionan como cuerpo sin órganos que se instalan al interior de cada formación económico-social como el límite que no puede ser rebasado, pero que a la vez instaura la muerte al interior de ese sistema. En el caso de Deleuze y Guattari, como podemos notar, hay una recuperación de la concepción de la muerte tal como la pensaba Blanchot, una muerte que asciende desde dentro y que no es lo opuesto a la vida, sino lo que surge de ella. La interpretación de Pardo, por el contrario, trata de señalar una contradicción interna, como una filosofía que se dice vitalista, por los autores que Deleuze retoma, Spinoza, Nietzsche, etc., instala la muerte en el centro mismo de su filosofía como motor inmóvil, como principio inmanente tanto de la producción deseante como de la producción social. Pardo, en el mismo texto que cita, pasa de largo sobre el hecho de que la muerte es solo una pieza, no la única ni la fundamental de ese sistema. Podríamos trazar nosotros aquí una distinción entre la concepción heideggeriana de la muerte como posibilidad de la imposibilidad, como posibilidad más radical a partir de la cual se enarbola un proyecto anticipatorio de existencia, y la concepción blanchotiana como ascenso imperceptible y no determinante de la muerte. Como Deleuze y Guattari señalan, las experiencias mortuorias o nihilistas no serían las únicas ni las más importantes. Si el cuerpo sin órganos de la muerte es un límite hacia el cual tiende tanto la producción deseante como la producción social, no es porque es el fundamento a partir del cual funciona cada tipo de producción. Si fuera así, sería un límite trascendente como el de Dios, que estando por fuera del mundo lo hace funcionar, sino porque los mismos agenciamientos, las mismas relaciones entre los componentes de las máquinas, tanto deseantes como sociales, producen ese desgaste que termina desembocando en la muerte, porque la muerte misma está incluida ahí, pero como una pieza más de la máquina, no como centro ni como fundamento. La experiencia de la danza, del amor, de la alegría, como maneras de construirse un cuerpo sin órganos, no necesariamente mortuorio ni nihilista. Sería la posibilidad que tendríamos con Deleuze y Guattari. Para que funcione su argumentación, Pardo retoma a Deleuze y Guattari en el Antiedipo, publicado en 1972, y a Deleuze en solitario, presentación de Sacher-Masoch, de 1967, justo en el momento en que, gracias a Lacan, la diferencia entre instinct y trief, entre instinto y pulsión, todavía no se ha trazado. Ellos mismos hablan en las obras referidas de instinct de mort, instinto de muerte, pero en 1980, cuando publican Mil Mesetas, ya solo hablan de mort, muerte, y ya no de instinto ni de pulsión. Esto es la edición francesa. Este cambio terminológico supone un cambio conceptual, mientras que para Freud la remisión a la pulsión de muerte supondría su sucesión y su diferenciación con una pulsión de vida, con lo que se sostendría un dualismo pulsional. Para Lacan, en última instancia, toda pulsión, incluyendo las pulsiones de vida, sería una pulsión de muerte, en la medida en que toda pulsión tiene un carácter excesivo, es repetitiva y destructiva. Parece ser que Pardo quiere colocar a Deleuze y Guattari en una concepción más cercana a Lacan. Sin embargo, frente a este monismo ontológico y metodológico lacaniano, Deleuze y Guattari sostendrán un pluralismo ontológico y metodológico, del cual la muerte, ya no instinto ni pulsión, solo sería uno de sus aspectos. De ahí también el hecho de que el cuerpo sin órganos, lejos de formar parte de una estructura previamente dada, ya sea psíquica, ya sea conceptual, en relación a lo real, lo imaginario y lo simbólico, sea como los mismos Deleuze y Guattari señalan al principio de esa meseta o capítulo, no algo que está dado, sino algo que cada vez hay que construir, hay que inventar, hay que hacer. Y termino mi intervención con esta cita precisamente del inicio de esta meseta que se llama ¿Cómo hacer un cuerpo sin órganos? De todas maneras tenéis uno o varios, no tanto porque preexista o venga dado hecho, aunque en cierto sentido preexiste, sino porque de todas maneras hacéis uno, no podéis desear sin hacer uno. Os espera, es un ejercicio, una experimentación inevitable, ya hecha en el momento en que la emprendéis, no hecha en tanto que no la emprendáis. No es tranquilizador, puesto que podéis fallarlo, o bien puede ser terrorífico, conduciros a la muerte. Es no deseo tanto como deseo. De ningún modo es una noción, un concepto, más bien es una práctica, un conjunto de prácticas. El cuerpo sin órganos no hay quien lo consiga,
no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un límite. Se dice, ¿qué es el cuerpo sin órganos? Pero ya se está en él, arrastrándose como un gusano, tanteando como un ciego, o corriendo como un loco, viajero del desierto y nómada de la estepa. En él dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos. Buscamos nuestro sitio, conocemos nuestras dichas más inauditas y nuestras más fabulosas caídas. Penetramos y somos penetrados. Amamos. Bueno, sería todo. Muchas gracias, ya me están moderando aquí, moderando al moderador. Está buenísimo. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Muerte y artes marciales, la deconstrucción corporal a partir del imaginario de la guerra, que nos presenta Metzeri Aurea Jacobo Tobar. Metzeri, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hola, buenos días. Bien, bueno, a partir de las artes marciales podemos dar cuenta no solo de un cuerpo musculoso, sino de un cuerpo que se alista para la pelea. Si bien no busca ni desea el enfrentamiento, pensando en este como lo último que podría hacer, asume la latente presencia de su sombra. Así, el practicante se pone en el campo de batalla, sin importar el sitio de entrenamiento, independientemente de si es exterior o interior, y allí se encuentra con la muerte. Entra a su espacio y va siempre al frente, pues el guerrero no retrocede, va una y otra vez para siempre. Así es la práctica, pues no nos separamos nunca de nuestro cuerpo. El vínculo que se crea entre el practicante y la práctica semeja al del guerrero y la guerra, ya que en un campo constante de batalla no hay espacio ni tiempo para olvidar la espada. De esta manera nos transformamos en un cuerpo alerta que permite la deconstrucción en una mezcla de lo físico evidente y la actitud anímica con la que permite abordar la violencia cotidiana. Por lo anterior, el objetivo de esta ponencia es hablar desde mi experiencia con las artes marciales y cómo en la medida en la que se plantea desde ese encuentro con la muerte, visualizando la guerra, es que la disposición del cuerpo toma otro sentido, una conciencia que modificará permanentemente la relación con el mundo y consigo mismo. Bueno, empezaré primero hablando sobre las relaciones cotidianas que tenemos con la muerte. Aquí me gustaría traer a cuento a Epicuro, lo cito: el más espantoso de los males nada es para nosotros, puesto que mientras somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, ya no existimos. Sin embargo, nos encontramos con la muerte y vivimos con ella, porque el primer acercamiento que nos hace cuestionar lo que Epicuro afirma es el sufrimiento de la muerte de los que queremos. La terrible condición de ver morir a los otros es sin duda un encuentro amargo con la muerte. Bien, bueno, no me meto mucho en ese tema, solo quisiera hacer notar que cuando Epicuro piensa en que no hay que preocuparnos por la muerte, que es un falso problema, porque cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos, pues empezamos encontrándonos con la muerte de los otros, de nuestros seres queridos, y ahí es nuestro primer enfrentamiento con la muerte, cómo asumimos esas muertes. Pero aún en el encuentro con nuestra propia muerte, no es un chispazo, no es que de pronto ya no estemos. Entonces, digamos, nosotros, aunque constantemente estamos relacionándonos con la muerte, que sabemos que estamos en un peligro constante y latente todos los días, que podríamos en cualquier momento morir, digamos, sí decimos, sí, la única certeza que tenemos es la muerte. Sin embargo, es decir, si fuéramos conscientes de eso, nos prepararíamos para nuestro encuentro con la muerte.
Se dice, uno se muere pero todavía no, y así se desplaza la certeza de la muerte a un futuro incierto, infinito, como si nuestro existir fuera virtualmente inmortal. Citando a Jaime Vieira, cuando, a pesar de que nosotros aceptamos que somos, que volvamos a morir en algún momento, actuamos como si ese momento va a llegar en algún día, pero como no es ahora, en realidad es como si no fuera a morir, no, sin tener una verdadera conciencia de ese encuentro con la muerte. Si la gente fuera consciente de su muerte y las probabilidades que en este país tiene de morir, estaría preparándose para enfrentarse a ese hecho. Se enfrentaría para el encuentro con su muerte. Ahora, la comprensión que va teniendo nuestro cuerpo de sí mismo necesariamente va cambiando nuestra relación psicológica, anímica con el mundo. Porque no hay separación entre lo que pensamos y las manifestaciones en nuestro cuerpo, o viceversa. Nuestro desenvolvimiento en el mundo y la perspectiva que de él tenemos. Nos dice Lourdes Pacheco que no existe posibilidad de razonar fuera de un cuerpo contextualizado. Somos cuerpo y desde este cuerpo que somos se realiza la función de pensar. El mundo es el mundo que conocemos a través del cuerpo. Es común que se considere paranoico pensar que puedes enfrentarte a tu muerte en cualquier momento, pero es lo más razonable de creer. Incluso hay acciones que pueden ser tan simples que podrían cambiar nuestra relación con ese encuentro, desde la forma de caminar, dónde llevas las manos, cómo doblas las esquinas, las rutinas que estableces, a qué hora sale y regresa a la casa, qué ruta toma, la ropa o los accesorios que usamos. Podríamos estar listos para correr o enfrentarnos a alguien. Ese estar listo para la batalla, tal vez la última batalla, es la conciencia que podríamos pensar que es la más coherente en ese asumirnos como seres mortales. Se dice que, como decíamos hace rato, que uno se muere pero todavía no, y así se desplaza la certeza de la muerte a un futuro incierto. Actuamos sin darle importancia a nuestra muerte, porque decimos que lo que cuenta es la vida, ignorando que siempre la conciencia de muerte ha de proporcionarnos claridad sobre nuestro ser y nuestras posibilidades, incluso permitiéndonos tal vez librar una muerte inútil. Bien, ahora voy hacia las artes marciales. Cuando practicas artes marciales te das cuenta de lo fácil que es morir y lo frágil que es el cuerpo humano. Pero lo sorprendente es que a la vez descubres la impresionante potencialidad que también tiene ese cuerpo cuando es consciente de que su vida depende de ello, de sus actos. Resaltemos que la efectividad de sus movimientos no depende de que en ese momento sepa que va a morir, sino de una conciencia previa que le haga consciente de su finitud, para que a partir de ello pueda actuar, pueda preparar su encuentro. La mayoría de las víctimas no luchan, porque se enteran de su muerte hasta que ya están de frente a ella, y solo han aprendido a pedir ayuda aceptando su impotencia. La práctica es el encuentro simbólico y a la vez nítido con la muerte. Es la materialización del enfrentamiento con la muerte a partir de ese adelantarse a ella. Es que podemos tener mayores posibilidades en ese encuentro con nuestra propia muerte. Bien, en estar conscientes de nuestra propia muerte, de saber que a partir de ese momento es que ya nada más existe, que nuestra relación, nuestras actividades, la relación con cualquier persona, objeto, desaparecen,
le da otro sentido al carácter de lo que realizamos. Ahora, en cuanto a mi experiencia, bueno, yo he practicado diferentes tipos de artes marciales y hay un peligro a veces en el común digo, como generalizando estas prácticas, y es creer que uno de alguna forma se hace como una superpersona, ¿no? Que vas a ser menos frágil que los demás. Desde mi perspectiva, no se trata de convertirse en alguien, en una superpersona, en alguien que va a voltear a dar un golpe eficaz y va a destruir al otro, sino saber cuáles son nuestras posibilidades, porque precisamente esa conciencia de la muerte, en cualquiera de los aspectos que la consideremos, nos da la capacidad de ver con mayor claridad cuál es nuestro escenario, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podríamos hacer en las diferentes posibilidades que podríamos tener. A partir del entrenamiento constante es que nosotros podemos anticiparnos, y no es que ya a partir de la práctica de las artes marciales ya nosotros vayamos a tener una solución en cada uno de los actos que va a realizar un posible atacante, por ejemplo, sino de poder meternos en la cabeza que podemos defendernos a nosotros mismos. Dentro de las artes marciales que he practicado, la esgrima de estilo Yakumaru Jin-Ryu, de que soy alumna, ha marcado una diferencia tajante en mi relación conmigo misma, porque no hay un estándar de lo que debes hacer. Claro, hay una manera eficiente de hacer el ejercicio, pero la forma definitiva depende del practicante, porque es construir ese encuentro definitivo. Es sencillo preguntarnos qué caso tiene practicar un esgrima, un estilo de esgrima, si nadie va por la calle con su espada y aparte del cañón de una pistola, no hay mucho que hacer. Pues eso precisamente es el asunto de esta ponencia, porque el objetivo de la práctica no es que tú te enfrentes con una espada, sino que tú te puedas afilar como tal, creer que eres capaz de defenderte, pero a la vez tener la inteligencia de escoger bien tus batallas, porque no te conviertes en inmortal, al contrario, eres el mortal que ama su vida, pero que sabe que en algún momento tendrá que luchar y que al llegar a ese campo de batalla, la vida se salvará sin miedo a perderla. Bueno, por último, me gustaría traer a cuento un problema que ahorita está en discusión, y es sobre un hombre que ha asesinado a varias mujeres y que recientemente fue aprehendido, y que se hicieron públicas las entrevistas que les hacen, porque bueno, él dice abiertamente que las mató y se sentía bien con eso, ¿no? A partir de esta noticia se generaron varias imágenes en internet donde se hace referencia a la fragilidad en la que nos encontramos las mujeres ante la violencia que hay en nuestro país y bueno, el constante asesinato violento en el que se hace referencia a que es un asesinato solamente por ser mujeres, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy preocupante esto, porque si efectivamente va en aumento la cantidad de asesinatos, ¿por qué como mujeres no nos preparamos para ese encuentro? ¿Por qué esperamos que haya una ley que vaya a protegernos? Y me parece que eso es no dimensionar incluso
las posibilidades de lo que podríamos hacer, porque si nadie nos va a defender, pues nosotros también somos nadie. Es decir, ¿cuál es el papel activo que yo tomo ante eso? Creo que otras de las cosas que yo he aprendido, y también en la modificación de mi propio cuerpo, no tienen que ver con la apariencia de mi cuerpo, sino la actitud que yo asumo ante el mundo, ¿no? A partir de lo que yo soy, de mi cuerpo, ¿no? Precisamente como lo dice Lourdes Pacheco, en esta inseparabilidad. Entonces, si esto que es lo único que yo tengo, que aparte representa mi relación con el mundo, no establezco una manera de que me pertenezca y de yo decidir qué va a pasar con él, bueno, pues es dejar mi vida en las manos de los demás. Creo que aunque nosotros como mexicanos constantemente estamos hablando de nuestra relación con la muerte y de las festividades y todo esto, me parece que no hay una conciencia clara de la cercanía que tenemos con nuestra propia muerte, del lugar en el que estamos. Y bueno, en relación a esto que se comenta de los asesinatos a las mujeres, de la cantidad de agresión hacia nosotras y todo esto, pues pareciera como casi inmediato que hubiera un montón de mujeres tomando clases de artes marciales, es decir, preparándose para ese encuentro. Ajá. Porque si bien no somos un país que esté en guerra, pareciera que la cantidad de violencia en la que estamos viviendo pues da para replantearnos esa afirmación. Y bueno, gracias. Bien, vamos a pasar a la última presentación. Etos, territorio y muerte, corporalidad samurái, que nos presenta Enrique Estrada Vilardell, de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, buenos días a todas. Buenos días. Voy a leer porque es mucho texto y entonces necesito acelerar un poco, ¿no? Bueno, nada más una pequeña aclaración. El título, esta ponencia la he trabajado durante un tiempo y el título cambió un poquito. Es Etos, muerte, cuerpo y territorialidad samurái. Bien, problematización. Los occidentales no entienden el Bushido. Esta es una afirmación común entre los exponentes japoneses contemporáneos de los análisis en torno al Bushido, el camino de los samuráis. La crítica occidental descarta esta aseveración como simple expresión de racismo o intolerancia cultural. Sin embargo, al comparar las nociones de Bushido que se pueden obtener de sus fuentes históricas, fuentes que abarcan 7 siglos, con la interpretación contemporánea occidental del tema, tanto académica como popular, se hacen más que evidentes un conjunto de discrepancias que corroboran aquella aserción. Las definiciones occidentales en torno al Bushido desde el siglo XIX a la actualidad, desde Inazo Nitobe, un japonés que pensaba como europeo, hasta Oleg Benesh, que es un ruso que piensa como ruso, se limitan a presentarlo como un código ético. Con ello se entiende que no es sino un conjunto de reglas de comportamiento que los samuráis debían seguir en todo momento, una lista de mandamientos. Tal definición puede considerarse como extremadamente restringida. Cuando esa carencia se usa como herramienta de análisis de discursos y prácticas relativas al Bushido, se obtienen resultados muy pobres. Por ende, con este análisis intentaré una definición que sea congruente tanto con las fuentes históricas como con las nociones japonesas contemporáneas
intentaré entender el Bushido y extraer de ese entendimiento algo de utilidad. Ethos. ¿Cuáles son los factores que impiden a Occidente entender el Bushido? En primer lugar, la adherencia al reduccionismo funcionalista que pretende que el Bushido sea forzosamente un código ético, es decir, un conjunto definido de normas de comportamiento que cierto grupo de individuos o clase social tiene la obligación moral y legal de seguir. A veces se habla de un sistema ético, pero dicho sistema se reduce otra vez a un código. También se usan de modo intercambiable y equivalente términos tales como discurso, teoría, ideología, ética tradicional, código ético, moralidad, sistema ético, etc. Esta idea constriñe al Bushido a una suerte de caricatura de deontología kantiana, obviando cualquier posibilidad de una definición expandida y por lo mismo históricamente congruente que incluya las perspectivas éticas, tanto consecuencialista como de la virtud. Viéndolo a través del prisma de la teoría ética contemporánea, desde McIntyre, por ejemplo, se puede demostrar que si bien el Bushido por momentos se acerca más a una ética de la virtud que a una ética deontológica o consecuencialista, posee un dinamismo interno característico que se expresa histórica y geográficamente. Esto permite que el Bushido pueda y deba ser visto simultáneamente desde esas tres perspectivas teóricas, aunque no pueda ni deba restringirse exclusivamente a ellas, siendo una suerte de metaética, un ethos total. De ello puede concluirse provisionalmente que el Bushido, aún desde una limitada perspectiva ética, es irreductible a un mero código de comportamiento. Por otro lado, es esencial señalar que en la larga historia del Bushido, las relaciones entre los diferentes ámbitos éticos, sea deontológico, consecuencialista o de virtud, no ocurren de modo jerarquizado ni permanecen inertes en un orden preestablecido, de una vez por todas. Para comprender la dinámica propia de estas relaciones más que centenarias, es útil establecer una analogía entre ellas y las que Gilles Deleuze propone entre los conceptos de lo arbóreo y lo rizomático, en tanto que modos de existencia. De esta manera puede afirmarse que la metaética del Bushido posee un carácter rizomático más que arbóreo, carece de organización jerarquizada o, parafraseando la expresión Zen, es un círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Es un ethos total rizomático. Muerte y cuerpo. En segundo lugar, las definiciones occidentales de Bushido sobrenadan en la superficie de las fuentes japonesas debido a la exclusión del campo de análisis de la experiencia personal e inminente de la muerte. De ello se desgata una extraña separación entre ethos y muerte propia. Aún en el pensamiento ético contemporáneo, la muerte suele ser vista generalmente como algo externo al sujeto, un accidente que le ocurre al otro, algo sobre lo cual, a lo mucho, legislar. Pero esta visión no puede ser más incongruente con el Bushido, y recuérdese que hablamos del camino de los guerreros, en especial si consideramos el lugar preponderante que le otorga a la muerte, hasta el punto de afirmar con Yamamoto Tsunetomo, Bushido to wa shinko to mitsuketai. Eso quiere decir que el camino de los guerreros se encuentra en la muerte. Esta frase quizás define todo el Bushido. Puede decirse que el Bushido se origina en la comprensión del entrelazamiento indisoluble entre ethos y muerte. La generalidad de los pensadores occidentales contemporáneos no han podido encontrar el nexo entre su propia muerte, a la que intentan evadir, dado que es uno de sus más arraigados tabúes culturales, y su pensamiento ético, y ese nexo plantea un problema casi insoluble. De manera muy excepcional, algunos autores, como otra vez Alasdair MacIntyre, han formulado este problema desde la teoría ética y han encontrado la misma solución que los pensadores japoneses. Incluir la experiencia personal de la muerte en el campo de estudio ético se hace posible únicamente a través del ejercicio de prácticas corporales específicas. Dígase artes o mejor aún camino, en japonés do, más que a través de una racionalización individualizada al estilo occidental. Esta idea nos permite llegar al tercer elemento de este análisis. Casi todo el pensamiento occidental, salvo excepción honrosa de Anatoly Yanshin, excluye unánimemente al cuerpo de las definiciones posibles del Bushido.
Visto en sus propias matrices históricas y culturales, el Bushido aparece más que como una lista de reglas de comportamiento, como un conjunto de prácticas corporales. Esto no debería pasar desapercibido, como en efecto pasa si se consideran sus fuentes filosóficas. El Zen plantea, por ejemplo, desde Dogen en el siglo XII, que la práctica y la iluminación son la misma cosa. En japonés, Shusho Itto. Por su parte, el confucianismo de la escuela Ooyo-mei o el de Yang Yuan establecen desde el periodo Tokugawa que la ética es sobre todo un asunto de haceres, un conjunto de acciones que se practican como precisas formas corporales. Watsuji Tetsujiro, quizás el principal exponente de la teoría ética contemporánea japonesa, lo expresa así, y cito: todos los intentos de lidiar con la ética desde el análisis de la conciencia individual son insuficientes, porque la ética es el estudio del sujeto concebido como una interconexión práctica de actos. Un acto no es algo construido de varias actividades en la conciencia individual, sino el movimiento mismo en el cual los sujetos, que aunque dividiéndose en sí mismo y otros, se combinan en una no dualidad de sí mismo y otro para formar un entrelazamiento. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, el Bushido es entonces cuerpo y muerte entrelazados a través de un conjunto de prácticas colectivas cuidadosamente definidas. Los samuráis practicaban concienzudamente, por ejemplo, la manera de esgrimir una espada, pero también cómo caminar o cómo sentarse o cómo llevar una taza de té a los labios o cómo abrirse el vientre con sus propias dagas. Más que una obsesión enfermiza por los detalles, se trataba y se trata de producir, de hacer germinar al Bushido rizoma desde la propia corporalidad no orgánica. Puede decirse entonces que el Bushido es la metaética práctica de un cuerpo atravesado por la experiencia de su propia muerte. Esta idea se expresa, por ejemplo, en el concepto de Yoyu Shinimi, vivir como si ya se fuera un cadáver. El cuerpo de los samuráis es, y no podría ser de otra manera, una corporalidad abierta a la muerte. Territorio. El cuarto elemento que entorpece el acceso a definiciones coherentes de Bushido se deriva justamente de la necesidad compulsiva de encontrarlo cristalizado en un fenómeno estático, ahistórico y descontextualizable a voluntad. Un código reconocible en cualquier época y lugar por un conjunto de características más o menos inmutables. Cuando se codifica, el Bushido se transforma en un fósil conceptual ajeno al medio sociopolítico territorial en el que se inscribe. La inexistencia fáctica de dicho fósil antes de 1868 ha llevado a autores como Oleg Beneš a opinar que el Bushido es una tradición inventada y a negarle su existencia con anterioridad al siglo XIX. Hay que señalar que después de 1868 sí se pueden encontrar estos fósiles. Los crearon pensadores japoneses inspirados en las ideas y compulsiones occidentales. Nitobe Inazo es un célebre ejemplo. Sin embargo, autores japoneses, y en este caso una autora como Ikegami Eiko, hablan de un Bushido vivido para diferenciarlo del Bushido teórico puesto en discurso. Para comprender al Bushido es imprescindible analizar cómo se transmuta a lo largo de su dilatada historia. Más que un fósil, es un ente vivo aún hoy, en continua transformación y en interacción con su medio ambiente. Así como no puede pensarse el Bushido sin su intrínseca dinámica ética y sin la relación entre cuerpo y muerte que le resulta esencial, tampoco es posible entenderlo sin comprender su interrelación con su propio contexto. Watsuji Tetsujiro lo plantea así, cito: la interconexión de actos de los humanos en tanto seres sociales, soportada por una estructura de solidaridad, es esencialmente espacio-temporal. Forma un sistema de ética social en algún lugar y en algún periodo de tiempo. Aparte del territorio y de un específico periodo de tiempo, un sistema de ética social se convertiría en una mera abstracción. Fin de la cita. Estas relaciones contextuales se expresan primero que nada como un sistema de entrelazamientos sociales, bien sea de los samuráis con su propia clase o bien de aquellos con el resto de la sociedad, incluyendo aquí, en tiempos actuales, a las sociedades no japonesas. Hay que considerar además que en los siglos anteriores a 1876, año en que los samuráis desaparecieron como clase al perder por edicto imperial el derecho a usar espadas en público como símbolo de estatus,
Japón no era un estado centralizado al estilo de las monarquías europeas, aun cuando desde 1603 Japón estuvo bajo el control del shogunato de los Tokugawa, quienes mantuvieron al país aislado y unificado. Los samuráis se organizaban por clanes, en japonés han, que aunque tributarios del poder central mantuvieron celosamente cierto grado de autonomía. Cada uno de estos clanes tenía una base geográfica y variaciones culturales específicas. Algunas, inclusive, como el caso del Satsuma Han, del que nos ocuparemos pronto, incluían variaciones lingüísticas tan acentuadas que hacían ininteligible su dialecto al resto del país. Es importante puntualizar que no existía, al menos no hasta el periodo Bakumatsu de 1853 al 68, la idea de un samurái como individuo aislado. Ser samurái era estar al servicio de un señor feudal determinado o al servicio de un noble o al del emperador. Este servicio era colectivo y si un samurái perdía su adscripción a un clan, se convertía de inmediato en ronin, lo que literalmente significa hombre en las olas. Esto era considerado una desgracia, la que muchas veces conducía a la muerte. Un samurái solitario es un marcado contrasentido, puesto que la identidad samurái en general y el bushido en particular son constructos colectivos. De ello se desprende que no existió nunca un bushido individual. Ahora bien, los diferentes clanes se ubicaban e identificaban con un territorio geográfico específico. Esta identificación, como toda relación en el modo de vida samurái, pasaba por un sistema de prácticas corporales. Por ello, no es descabellado afirmar que el bushido, en tanto sustento del sistema de relaciones samurái, creaba, y aún lo hace, un territorio corporal que no era exclusivamente geográfico ni simbólico. Puede afirmarse que el bushido es una territorialidad somática. Satsuma no es la demarcación de un espacio en un mapa, sino un conjunto de prácticas corporales colectivas. Cuando los últimos samuráis estaban a punto de extinguirse durante la batalla de Shiroyama, último episodio de la rebelión de Satsuma, y esto es septiembre de 1877, su líder, Saigo Takamori, escogió un buen lugar para realizar seppuku. Sentado en una de las laderas del cerro frente al volcán Sakurajima y a la bahía Kinko, terminó su vida con un último gesto de desafío. Su poema de muerte describe bien este estado de ánimo, y cito: «Soy un barco atrapado en aguas turbulentas por la salvación de mi país. Si los vientos soplan, que soplen. Si las olas se levantan, que se levanten». Acto seguido se abrió el vientre con su daga. Su asistente Shinsuke Beppu tuvo el triste honor de decapitarlo, y la búsqueda de la cabeza cortada y escondida de Saigo Takamori es un capítulo muy significativo en la historia del Nuevo Japón. Inmediatamente después, los pocos samuráis que aún sobrevivían se lanzaron cuesta abajo, portando espadas como único armamento, enfrentando los cañones y ametralladoras de sus enemigos, el moderno ejército imperial. Todos murieron. Esta anécdota, que todos conocen en la actual Kagoshima, la prefectura que antes fuera el territorio de Satsuma, ilustra dramáticamente las íntimas relaciones entre ethos, cuerpo, muerte y territorialidad que conforman el núcleo fundacional del bushido. Un ejemplo concreto. Estas prácticas corporales ya tan mencionadas se cultivan casi sin cambios en la actualidad. Todas las llamadas artes marciales antiguas, en japonés Koryu Bujutsu, han conservado el patrimonio corporal de los samuráis. La práctica de estas artes se considera con toda propiedad como una forma de incorporar, literalmente poner en el cuerpo, al bushido. Hay que destacar, sin embargo, que las llamadas artes marciales modernas, en japonés Gendai Budo, creadas después de 1868 y tan populares en todo el mundo, parecen carecer de las cualidades necesarias para considerarse una forma de bushido incorporado. Dentro de estas artes antiguas, una destaca por su rica historia y por lo extremo de sus prácticas, y ya la mencionaba Mexeri, el Yakumaru Jigen Ryu. Surgido a fines del siglo XVI, fue uno de los estilos oficiales de esgrima con espada que practicaban los samuráis de Satsuma, entre ellos Saigo Takamori. Sus técnicas se redujeron al mínimo posible, una para desenvainar y otra para cortar al oponente, nada más. No posee técnicas defensivas, ni trucos o maniobras astutas, solo avanzar y cortar al enemigo.
Aún hoy, los descendientes de aquellos samuráis de Satsuma continúan practicándolo del mismo modo que lo hacían sus ancestros 400 años atrás. Una de las expresiones tradicionales que lo describe plantea que se debe cortar hasta el centro de la tierra, en japonés, shijiku no sokoma de kiriware. Por otra parte, un viejo refrán plasma la visión que de dicho estilo tenían aquellos samuráis. La sangre de los goshi, es decir, los samuráis rurales, se hizo de shochu. Shochu es un aguardiente. Y sus huesos se forjaron con el Yakumaru Jigen Ryu. Estas expresiones describen metafóricamente una corporalidad construida a partir de una práctica continuada. Corporalidad que además se abre conscientemente a la experiencia de la muerte en una territorialidad colectiva. Otra expresión tradicional también lo señala, estableciendo que el estilo se trata de matar a tantos enemigos como sea posible antes de que uno sea muerto. Esto implica que cada paso bien puede ser el último y solamente desde aquella apertura es posible continuar avanzando. La práctica del Yakumaru Jigen Ryu es también una práctica del morir, una práctica en la expresión zen de abandonar la vida y sumergirse en el pozo de la muerte. Conclusión. A manera de resumen, considerando el análisis anterior y los ejemplos históricos citados, se puede afirmar tentativamente que el Bushido es una metaética somática abierta territorialmente a la muerte. Dicho más sencillamente, el Bushido emerge desde la función entre ethos, cuerpo, muerte y territorio, en cualquier interrelación posible. Desde esta base conceptual podría entenderse al Bushido más allá de las limitantes definiciones occidentales que lo reducen a un mero listado de virtudes. Cabe ahora preguntarse qué sentido tiene en el México actual el estudio del Bushido. Su importancia puede resumirse en 3 palabras. Ética es cuerpo. Por ética se entiende aquel ethos territorial antes dicho y por cuerpo un conjunto de prácticas corporales abiertas a la muerte. Si algo demuestra la totalidad del análisis anterior, es justamente esta hipótesis. Ética es cuerpo. Las implicaciones de esta proposición abren campos de reflexión inéditos en la teoría ética occidental y permite un diálogo fructífero con la a veces hermética cultura japonesa. Finalmente, de todo esto se desprende una sencilla recomendación. Para entender el Bushido es necesario practicarlo corporalmente. Sin esa práctica, todo lo dicho hasta ahora es simple palabrería y nada más. Practiquen. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a esta siguiente etapa donde buscamos compartir, plantear preguntas, reflexiones. Les hago un recuentito breve, como me indicaron que tenía que hacer, de lo que escuchamos hoy. Sandra y Javier nos hablaron de los portales de despedida como homenajes al cuerpo sin vida. Nos exponen que la lapidaria admite la construcción de lazos con esos cuerpos inexistentes a través de la memoria, tributo a los ausentes que de alguna manera les revitaliza. Y bueno, la lapidaria como este portal de diferenciación y punto de conexión entre vivos y muertos. Nos hablan también de estos cementerios tradicionales, cementerios libres y por último este no espacio también como cementerio. Juan nos plantea la relación de el cuerpo sin órganos, entendido también a partir del instinto de muerte. Nos habla de los orígenes de la elaboración del concepto cuerpo sin órganos, la distinción entre una producción social y una producción deseante y la manera en que el concepto de cuerpos sin órganos puede ser aplicado en la construcción-concepción de un cuerpo y la idea de la muerte en el centro de la filosofía y lo que esto implica.
Luego hablamos con Metzeri de ella nos plantea que el encuentro con la propia muerte no es un chispazo, tenemos la certeza de la muerte, pero no necesariamente la conciencia de ella. Y eso nos conduce de pronto a experimentarnos como seres infinitamente vivos. Plantea cómo las artes marciales nos pueden conducir a tomar esta conciencia, termina planteando cuestiones de fragilidad, cuerpo femenino y feminicidios en nuestro país. Por último, Enrique nos expone que el camino samurái, el bushido, no puede entenderse desde la interpretación occidental y nos plantea que este puede ser conseguido como esta metaética somática abierta a la territorialidad de la muerte. Y bueno, también todas las implicaciones que puede tener vivir estas experiencias corporales en nuestro país. Entonces, si alguien tiene algún comentario, adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas y aprovecho para generarlas y que las respondan de acuerdo a las dos preguntas que son. No hay problema. Una es para Sandra y Javier, la otra para Mercedes. La primera es, sabemos, ustedes hacen una analogía entre la construcción de los cementerios con la ciudad. De hecho, esa analogía da cabida para pensar que en los cementerios, creería yo que en todos los cementerios, no sé, o por lo menos en los cementerios de Colombia, se evidencian muy bien las posiciones sociales. Y en ese sentido, ustedes han pensado que en algún momento esas prácticas estéticas de los vivos hacia los muertos, con estas lápidas y con estas maneras de poner en vida al que está enterrado, al cuerpo muerto, se generan en diferentes maneras sociales, digo yo. O sea, se sigue evidenciando esas capas sociales. Esa es la primera. Bueno, la segunda que es para series. Yo creo que la tragedia del ser humano, la tragedia shakespeariana, es la muerte, ¿no? Y tú planteas que deberíamos de estar en un constante pensar la muerte como una preparación, que nosotros no estamos preparados para la muerte. Yo creo que esa preparación para la muerte se da dependiendo de la edad, porque cuando uno está más cercano, se supone, uno está cercano a la muerte sí, pero por una, no sé, una relación ontológica, se acerca más el viejo que el joven, por una relación extraña además, ¿no? Creemos que los más cercanos a la muerte son los viejos y no los jóvenes, a pesar de que los jóvenes también mueren. A mí me preocuparía estar preocupado todos los días por la muerte, o sea, porque sería trágico. Entonces, yo no sé cómo planteas tú eso de estar pensando. Y además, el cuerpo dispositivo defensa, que es el cuerpo que se hace en las artes marciales, creo que es al contrario, yo lo vería al contrario, porque yo también he practicado artes marciales. Al contrario, uno lo que piensa es que estoy practicando esa arte marcial para la vida, no tanto para enfrentarme a la muerte, porque me va a pasar lo que le pasó a los samuráis de Enrique, que se enfrentaron a los cañones a los samuráis a los samuráis que trae a cuento Enrique, que se enfrentaron a los cañones del imperio y pues bien. Entonces tú decías, uno puede saber mucho de artes marciales, pero enfrentarse a una pistola o a varias pistolas, no solamente va a haber un atacante posible, sino varios atacantes con pistolas, y ahí ya, pues, ¿dónde queda la defensa?
¿Cómo me defino? Bueno, los cementerios son una invención de los seres humanos y de las sociedades, porque no solamente se dan en Occidente, sino en varios lugares del mundo. Y como necrópolis han sido pensadas precisamente en estratificación, en grupos sociales, societarios, inclusive en donde se separan. Entonces, en ese orden de ideas que se lo hemos reflejado, sí, obviamente, teniendo en cuenta esos cementerios que son esos panteones o esos monumentos a la muerte, lo mortuorio y todo lo que esto conlleva sus connotaciones en su constructo arquitectónico, teniendo como referencia, por ejemplo, el cementerio central, que es el cementerio más importante de Bogotá, para nuestro caso en nuestra ciudad, pues vemos muy clara esa estratificación y esa división de esos grupos y esas clases sociales. Incluso el mismo cementerio central tiene un panteón que es para judíos y otro para ingleses en algún momento que estuvieron ahí, otro para franceses y obviamente para alemanes y otro para las personas muy importantes, que es la parte que configura el cementerio central, pero hacia un costado está configurado para las personas que no tienen dinero, teniendo en cuenta ese momento histórico en que fue creado el cementerio central, ¿cierto? Porque ahora obedece a otras prácticas y a otras posiciones sociales totalmente distintas y pues obviamente que sí se ve reflejado, pues sí, esa era la pregunta, ¿sí se ve reflejado? Sí, en esos cementerios. Hoy día yo diría que en los jardines, que ahora se llaman así los jardines, no sé si aquí se llaman igual, pues son jardines de paz, jardines del apogeo u otros jardines que son los parques cementerios, o sea, miren los nombres, parques cementerios, entonces en Bogotá, que obedecen a otras estéticas arquitectónicas totalmente diferentes y de una u otra manera hay algunos que sí siguen conservando, configurándose como espacios en donde si tú tienes dinero puedes emular un panteón y pagar por un panteón, pero si no tienes, pues será la cosa común que a los 5 años tienes que sacar el cuerpo porque pues es un alquiler del espacio, ¿sí? Y también pues eso reconfigura toda otra serie de prácticas porque las personas que no quieren tener un cuerpo enterrado también ofrecen el servicio de cremación y luego un columbario, que es como una especie de colmenas, entonces uno va, ya no se desperdicia nada porque es que hay tantas personas en una ciudad, habitantes en una ciudad como Bogotá, haciendo la analogía de pronto con Ciudad de México, entonces por ejemplo en el cementerio Jardines del Apogeo, que era el cementerio popular del sur, hay unos caminos que conducen hacia los diferentes, a las diferentes partes del parque cementerio. Hay otra zona de bóvedas, pero se la pillaron comercialmente que por el medio de los caminos caben los columbarios, entonces es una serie de colmenitas en donde cabe el cilindro con las cenizas y le dicen a uno que usted puede enterrar a toda su familia y pague 5, lleve 6, aquí está. Incluso le venden al mismo espacio de las personas que tienen la fosa, porque también hay fosas que son familiares, se pagan y son para toda la eternidad esa familia, le dicen dentro de su propio espacio también puede colocar los columbarios, pero para eso tiene que pagar un servicio aparte, muy a pesar de que el lote es suyo, porque lo compró. Entonces, eso también genera una serie de estratificaciones y de uso del suelo y del espacio y cómo se configura en sí mismo el cementerio. Llegando, por ejemplo, al apartado que nosotros describimos que son como una especie de departamentos, porque incluso hay cementerios, un cementerio por el lado de Carlos, ya para darte la palabra, que incluso está dividido por pisos, o sea, primer piso, segundo piso, tercer piso, y también eso estratifica y se cobra por si estás en el primero, en el segundo o en el tercero. Brevemente para complementar, nuestro acercamiento con esa instalación de los cementerios, nuestra mirada era muy inocente. Es decir, nosotros queríamos mirar un poco no sé si quedó en la presentación, estábamos interesados en los elementos representacionales, ¿no? La gráfica, la imagen, es decir, el relevo de lo corporal, con la ausencia. Pero la cosa fue cambiando a medida que entendimos que los elementos contextuales, es decir, no es lo mismo el cementerio de la ciudad y la condición económico-social que se tenga en la ciudad versus los cementerios rurales o de cabeceras municipales.
Sí, esta lógica sí, es decir, y esta comparación de la arquitectura o de la construcción de la ciudad, eso es lo interesante, se fue observando en los cementerios. Y está dado y marcadísimo por los elementos económicos, comerciales y tecnológicos. Es decir, los contrastes de los cementerios son muchos. Entonces, esta lógica sí se sigue dando y se sigue ofreciendo. Por eso tanto que el paquete online dice, nos estamos preparando para ti, pero el para ti es el paquete de acceso que tengas. Es decir, en Colombia y en algunos cementerios es mejor haber habitado en un espacio rural donde el acceso a esos servicios funerarios es mucho más pequeño que estar en la ciudad donde hay que prepararse para un paquete para toda la vida. Es decir, hay que irse preparando con un paquete que puede extenderse. Entonces, sí, son muchas lógicas las que están allí, pero para resolver tu pregunta sigue existiendo. Y esta analogía es muy importante porque habla mucho de los elementos contextuales y culturales que nos acompañan, amparados bajo una lógica mortuoria, de tradición, pero que en realidad está basada en lo económico. Bueno, yo creo que primero, en esto que tú comentabas de que al llegar a cierta edad se va preparando la persona para la muerte, sí, así se acostumbra, pero bueno, eso sería en el caso de que en general se muriera de forma natural, es decir, llegando a la vejez, ¿no? El asunto que nosotros tenemos, y yo lo decía en alguna parte de mi texto, es que la cantidad de personas que muere a diario, para empezar, bueno, son personas jóvenes en su mayoría. Entonces, es necesario pensar en eso porque, bueno, no solamente porque seas atacado, también los niños mueren, los recién nacidos, o sea, se muere a cualquier edad, pues. Ahora, también se acostumbra a pensar que no podemos elegir nuestra muerte. Pero el asunto es que sí la elegimos aún sin saberlo, porque aquello que escogemos para vivir, la vida que elegimos, determina nuestra muerte. Es decir, la vida que elegimos es la muerte que vamos a tener, en cierta forma. ¿A qué voy con esto? No se trata de tener miedo, sino de que a partir que me sé mortal, cambian los actos que yo realizo en mi cotidiano. A partir de saberme mortal y de estar consciente de lo fácil que es morir. Entonces, bueno, no es vivir con miedo, sino más bien vivir consciente de mi relación con el mundo. Creo que acá atrás ya había primero quisiera respetarla. Pues yo tengo un comentario. Yo sé que, bueno, creo que la conciencia que tenemos nosotros los mexicanos sobre la muerte es diferente a la que tiene como la cultura oriental, ¿no? O la occidental. Creo que tendremos que transportarnos como un poco acá cómo concebimos nosotros a la muerte. Ahorita comentaba la chica sobre lo de las artes marciales, el cuerpo y la muerte. Sí, como decías un poco, ¿no? Que las artes marciales ayudan como un poco a concebir esa idea de la muerte, ser como consciente, pero no es como todo el tiempo estarlo pensando, ¿no? Sino es una actitud y atrás de la conciencia de la muerte. Pero creo que sí es muy importante esa cuestión de autodefensa que uno como persona y como mujer debe tener, ¿no? Y si ya lo estamos viendo en un México pues, actual de cómo lo estamos viviendo, creo que el problema principal no es si nos sabemos defender, cómo nos defendemos como corporalmente, sino buscar como el problema como de raíz, analizarlo y atacarlo, ¿no? Creo que un grave conflicto que tenemos es normalizar la muerte, porque no es normal que yo voy a la tienda, desaparezco y de repente ya me encontraron meses después descuartizada y violada, ¿no? Creo que no debemos normalizar ese tipo de muerte. Es normal, en cierto punto, si voy caminando, se me llegan a atropellar. Pero que no digamos, voy a mandar a mi hija porque a mí me hicieron eso, ¿no? Mis papás me metieron a clases de karate para que pudiera defenderme. Pero creo que el asunto no era que mis papás me mandaran eso y que voy a mandar a mi hija para que se pueda defender, sino como yo como ciudadano, como siendo parte de una sociedad, de un colectivo,
voy a ser parte para que mi hija no tenga que estar en clases para defenderse, porque nadie debería por qué atacarla, nadie tendría por qué violarme. Sí, yo debería por qué elegir mi muerte o un poco como cercana a esa visión, ¿no? Pero el problema es que uno no, pues a veces no elige esas cosas, ¿no? No sé cómo decirlo. Solo creo que debemos ser como muy conscientes como sociedad y como esa parte, no defenderme como yo individual, ¿no? Sino con este como conocimiento que yo tengo, pues al final compartirlo, porque creo que eso es algo muy chido que las mujeres podemos tener, que es como esta empatía con lo que pasa con el otro, esta lucha que podemos tener en colectivo, y al final creo que es más grande, no sé, una protesta, una marcha sobre este tipo de asuntos que solo individualizar el problema y no hacer nada como en una sociedad, ¿no? Como en algo más grande. Bueno, ¿puedo comentarte sobre gracias. Yo creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? De no normalizar la muerte, pero creo que el ser consciente de nuestra muerte no es normalizarla, no es aceptar, no, pues ya, a lo mejor voy a la tienda y no regreso, sino más bien de que yo sea quien decide. O sea, alguien puede decidir atacarme, pero esa persona no decide lo que va a pasar. Yo decido primero sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi vida, no la otra persona. Y algo que decía Enrique que me parece importante es que la idea no es ponerme yo a entrenar entrenar por mi parte y encerrarme en una individualidad, sino yo como hago una comunidad que se fortalezca. Es decir, como tú lo decías, ¿no? Las mujeres tenemos la capacidad de ser empáticas con los problemas que tienen los demás, con otras mujeres que están sufriendo tal cosa, pero esa empatía tiene que ayudarnos también para fortalecernos literalmente entre todas. No esperar a que el mundo cambie, porque el asunto es dónde yo puedo tener una parte de acción en lo que yo puedo hacer. Y no solamente yo, sino con las personas que convivo diariamente, cómo nos fortalecemos unos a otros anímicamente y físicamente. Carlos. Fíjense que me gustaron las dos participaciones, porque aunque en realidad no coincido con las participaciones, me parece que problematiza el asunto, o sea, es decir, no da por concluido, que en realidad es muy complejo. Cuando se trata de la muerte, al hablar de la muerte se ha hablado de todo, y lo interesante es que se puede seguir hablando, y además puede tener una función de distintos lugares. Voy a regresar ahora en un momento a estos comentarios, pero fíjense que este evento me ha obligado, por la variación o la variabilidad de temáticas, me ha obligado, digamos, como a estarme moviendo en una discusión y en otra. Pero esta mesa en particular me tocó fibra. La propuesta la ponencia que presentaste, dije, yo no sé si por mi historia de vida toca fibras intelectuales y de vida, toca fibras. Casi te diría, me ha fascinado cómo has presentado el trabajo. Pero además lo que se hace evidente pues es que, digamos, hay distintos niveles de discusión que va desde, digamos, el asunto de la muerte como una posibilidad de reconstrucción de memorias, reconstrucción de memorias y reconstrucción de historia, hasta esto que se juega entre una teorización práctica y espiritualidad, ¿no? O sea, amistad, ¿no? Porque es complejo, justamente por eso, por esa problemática de pronto tan sutil, de pronto se puede pensar que hablar sobre muerte y referir a la idea de que hacernos conscientes de la muerte es como vivir preocupados siempre sobre la muerte. No, realmente no hay nada más alejado de eso que eso. Yo puedo decir por la cercanía, además, curiosamente, yo no sé,
qué pasó, pero desde muy temprana edad yo estuve cercano a la muerte. Primero a los 8 años muere mi abuela y eso fue un shock porque además nadie me había dicho que los cuerpos mueren. Yo me doy cuenta que uno de los grandes amores de mi vida se va y nadie se acercó para decirme pues se va a ir. Nada más supe que se fue. Y después resulta que mi madre se mete a vender servicios funerarios. Esa es la otra lógica de la muerte, ¿no? O sea, tienes que darle al otro el espacio para la muerte y vender y todo lo que implica cosas muy buenas. Y al tiempo, por otras experiencias, entiendo el gran evento para el que yo vivo, para mí, es el evento mayor para el que vivo. No tengo otro evento más importante para mí, no hay otro evento más importante que el de mi muerte. Y entonces toma sentido, digamos, claro que tú puedas pensar, ¿cómo estás pensando todo el tiempo en la muerte? ¿No? Te voy a poner el ejemplo y que justo me parece que también te puede ayudar, digamos, puede ayudar a aclarar tu duda sobre el asunto de la orientalidad, de la muerte, de todo esto que dijiste al principio. Los grupos indoamericanos, los grupos Lakotas, Sioux, etc., en el siglo XIX, cuando estaban siendo exterminados, acuñan una frase que es más bien una palabra que es el okage. Es decir, que significa hoy es un buen día para morir. Hoy es un buen día para morir. Chicago, fuerza, fuerza. Chicago, okage. Fuerza, fuerza, que hoy es un buen día para morir. Y eso lo decían previo al momento que iban a tener que ir a guerra con los caballos, el ejército estadounidense, sabiendo que su guerra era en defensa de su familia. Y ahí se iba a dar el momento de la muerte, pero era una muerte gloriosa. El rastro de los poetas náhuatl que tenemos, son 13 poetas náhuatl, los únicos que nos dejaron los españoles. 13 poetas. Y no hay poeta, no hay poeta, tú tienes los textos de los antropólogos historiadores que te van a indicar que no hay poeta que no haya reflexionado sobre el asunto de la muerte. Netzahualcóyotl decía, nada para siempre aquí en la tierra, solo un poco aquí. Y de pronto decía, no tenemos raíz en esta tierra, lo único que puede quedar son nuestros cantos y nuestras flores, nacidas del corazón. Y ese es el secreto. ¿Ya tengo que cortar? Ya. Y ese es el secreto de todo esto. Es el secreto de todo esto. Hacerte consciente de la muerte, tienes que hacerte consciente de la muerte para que tu vida resignifique. Tu vida se resignifica, tu cuerpo se resignifica, todo se resignifica a partir de que te haces consciente que no eres eterno. Ese es un problema ético complejo. Se lo tenemos que enseñar a una niña de 8 años. Es un problema ético muy complicado. Yo digo, ahí lo dejo como para la reflexión. Y solamente para Quique. Ya está, qué confianzoso. Yo pienso que, y te lo voy a plantear así como que ya lo cierro que tú no eres el ejemplo de lo que al final enseñas o más bien propones. Te voy a decir, lo que al final dices es hay que practicar, eso es cierto, pero es la tendencia que se ha dado desde hace años para que todas las prácticas espirituales o artes marciales, lo que sea, practiquen y no teoricen y no estudien. Tú no eres el ejemplo, porque lo que acabas de presentar muestra que también estudias, también teorizas. Entonces lo que yo quiero decir, lo que quiero preguntar es, ante esta oleada, es una oleada de fe, practiquen, vivan, experiencien, y es lo mismo entre los protestantes, católicos, budistas, taoístas, mexicanidad, practiquen, vivan, no teoricen. ¿No te parece que de pronto se puede caer en el exceso de la convicción y de la fe por terminarse en el fanático? Sí, sin duda. En todo caso, yo creo que el estudio implica la posibilidad de una mirada crítica sobre la misma práctica. Y sin esa mirada, pues
la propia práctica puede degenerar en un acto de fe, volverse hasta sectario, inclusive. Sí es necesaria, pero en todo caso el estudio formaría parte de la práctica también. No habría que establecer una dicotomía radical entre la práctica y el estudio, porque inclusive en estos mismos ejemplos históricos, pues todos estos samuráis eran personas ilustradas, ¿no? Dentro de su propia tradición filosófica, religiosa, etc. O sea, estudiaban. Incluso en Satsuma, por ejemplo, tenían un sistema educativo muy evolucionado para la época y para el contexto, por lo menos en el siglo XIX. Y los jóvenes, desde niños, estudiaban, tenían una fuerte carga teórica de historia, de religión, de filosofía, etc. Y en la tarde entrenaban, practicaban, digamos. Y esta combinación, todo esto se consideraba la propia práctica, el propio camino. Inclusive cuando había muy mal clima, por ejemplo, y no salían a entrenar porque el entrenamiento era en exteriores, habían diseñado juegos de cartas que jugaban los niños y que eran con personajes históricos, ¿no? Entonces se dedicaban a estudiar historia, ¿no? Entonces el presente siempre se veía desde la perspectiva de lo que otras personas han hecho y había que conocer lo que estas personas habían hecho. Era como que estaba entrelazado ambas cosas, ¿no? Pero sí, coincido totalmente. Gracias. Y perdón por haberme tomado el No, está muy bien. Aunque veo Lo que pasa es que se nos va a empalmar la siguiente mesa. Estaba por ahí Paloma, creo que no sé si quiera. ¿Hay alguna otra participación así que digan? ¿Sí? 2 participaciones más y cerramos la mesa, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es para Juan. Cuando usted dijo que la Tierra por sí sola no produce nada, me gustaría que ampliara ese concepto, porque hasta donde lo entendí, no estoy de acuerdo. Y luego, ¿cuál es la relación que usted le da a eso con el cuerpo sin órganos y luego con los sistemas económicos occidentales? Porque cuando yo escuché la Tierra por sí sola no produce nada, me perdí y ya, ando en el limbo. De acuerdo, gracias por la pregunta porque me permite también como aclarar una serie de cosas sobre la misma ponencia. Si, para hacer comprensible esta noción de cuerpo sin órganos, si le quitamos esto de sin órganos, que hablamos solo del cuerpo, creo que se entiende de manera un poco más clara, ¿no? ¿Qué uso, qué experimentación le damos a nuestro cuerpo? Y cuando hablaba de, bueno, esto lo estoy retomando, la categoría de producción es una categoría económica. Ahí partimos de la distinción de Marx, de que pues la naturaleza produce cosas, pero solo el hombre produce mercancías. Entonces, la naturaleza crea cosas, ¿no? Podríamos hacer esa distinción entre creación y producción. Entonces, no es que la tierra no cree cosas, ¿no? O sea, la tierra simplemente llueve y pues es exuberante y demás, ¿no? Pero no produce cosas en el sentido de que eso no puede ser comercializado, no puede ser incluido dentro de una esfera económica. Las 3 esferas de la economía, la producción, la distribución y el consumo, son a las que están haciendo referencia estos pensadores de Deleuze y Guattari, muy en clave marxista, y entonces en ese sentido el cuerpo de la tierra por sí solo no produce nada, aunque cree manzanas y demás, pues no vemos a un jaguar que va y le compra un tlacuache, una pera, ¿no? Para comérsela, simplemente pues, dispone de ella y justo la propiedad privada comienza en el momento en el que alguien dice esto es mío, ¿no? Sí. Entonces, toda esta consideración sobre el cuerpo sin órganos es una gran invitación para que experimentemos con nuestro propio cuerpo, el suponer que nuestro cuerpo no está dado, sino que podemos hacer distintos usos de él. Entre ellos, pues ahí ellos mencionan el masoquista, pero no sería el único, ¿no? O sea, tenemos una infinidad de posibilidades con el cuerpo, y entonces ahí es donde planteo esa postura, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo con eso? Porque tenemos otra participación. Sí. Ivonne. Mi pregunta es para Sandra Luis, porque me parece algo pues, muy peculiar, ¿no? Yo, por ejemplo, entendí como
como que utilizan al cuerpo como objeto, como comercialización, que no podemos descansar en paz, por lo que comentaban de que a una familia la llevaron a la cárcel y al mismo muerto lo llevaron a la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos pues entender ahí el cuerpo como comercio que es parte de su cultura colombiana? O sea, desde hace mucho tiempo ya se venía manejando eso, porque por ejemplo aquí en Michoacán nosotros veníamos a los muertos, ¿no? Y no, o sea, no, bueno, hay algunos lugares, pues sí, que si tienes mayor presupuesto, lo llevas a Mayazo, ¿no? Por ejemplo, o que si no al panteón municipal. Pero por ejemplo en Canixio, que es un pueblo pues de aquí en Michoacán, veneran, bueno, Canixio, parte de Pátzcuaro, que veneran a los muertos y no hay clases sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender el cuerpo? O si estoy bien, así lo entendí yo, o qué se perdió de su cultura colombiana, por qué se está manejando así del cuerpo. Mira, tu pregunta es muy bella y le agradezco mucho porque sí, por eso cuando lo dije ahora en la intervención es que nosotros arrancamos haciendo, o nuestra mirada era muy inocente, es decir, teníamos un interés precisamente en rescatar o evidenciar que había una gráfica particular en cada cementerio. Digamos que ha sido interesante, siempre que llegamos a un sitio queremos ir a conocer o preguntamos por el panteón o por el cementerio, preguntamos por la historia. Pero en efecto, esa mirada que arrancó siendo como tan inocente por revisar qué elementos iconográficos representacionales estaban allí, nos hizo pensar precisamente en el cuerpo. Es decir, la imagen como imago, como ausencia, es decir, la imagen, en ese caso la fotografía se vuelve presencia en la ausencia, ese es un poco el origen, ya tiene una categoría de edad. Lo que empezamos a revisar, y es donde luego nos concentramos, fue establecer unas tipologías, como unas tipologías en donde decíamos cómo se hace el relevo de lo corporal, porque en efecto también veneramos a los cuerpos, es decir, los respetamos, es decir, hablamos de los deudos y de los ausentes, hablamos de una serie de relaciones afectivas que se dan. Lo que terminamos haciendo es una crítica de esas maneras, que están mediadas por lo comercial. ¿Y por qué? Por los aspectos contextuales. Entonces, lastimosamente, por eso el texto termina siendo una crítica a la manera de estructurar y conferir o entender hegemónicamente los cementerios, cuando se pierden esas prácticas tradicionales que deben ser las valiosas. ¿Sí? Entonces, lo leíste muy bien y tenemos la misma preocupación. Es decir, de hecho, la revisión sobre toda esta iconografía de la muerte nos hace pensar en lo que es precisamente sobre nuestra propia muerte. Y finalmente decimos, pues es que estamos inscritos en unos contextos culturales, sociales, que nos marcan, y así deberá ser. Es decir, unas prácticas, ahí difiero mucho para armar discusión de cómo debería pensar mi muerte, o cómo debería pensar, digamos, mis prácticas frente a la ausencia. Hay una serie de preocupaciones gigantes que no acabo de resolver, es decir, esta mesa también me deja preocupaciones o elementos para discutir, muy valiosos. Y esa es un poco la invitación, es decir, yo creo que debe ser valioso el elemento contextual hacia el cuerpo y hacia la memoria, ¿no? Porque entonces el cuerpo deja de ser para volverse, lo que decíamos precisamente, hay un acto de veneración que insiste, vemos que en nuestro contexto un poco cultural, religioso, en una veneración por lo corporal, ¿no? Por los restos de lo corporal. En otros contextos culturales religiosos no se da, es otra la manera de entenderlo, por supuesto, con lo que comenta Enrique y esos acercamientos. Entonces, esa es la invitación, hay unas preocupaciones y sí, la crítica más fuerte con la que terminamos es pilas con el elemento comercial económico, porque en esa idea de querer venerar a nuestros muertos y todo lo que representa y la carga memorística, por así decirlo, y recuerdos, nos está siendo comercializada en paquetes de megabytes, ¿no? Quiero tantas gigas para, entonces pilas con eso porque eso nos está pasando y estamos accediendo a eso y nos frustramos si no lo tenemos, lo que decía Javier. Cada vez que visitamos los cementerios que hemos fotografiado a lo largo de 15 años, decimos, no puede ser posible, es decir, el andén ahora lo llaman Columbario y el paquete vale $3.000 para tenerlo 5 años, entonces uno dice, esto es absurdo. Entonces sí, esa es la reflexión, para acotar un poco, no sé, esa es la reflexión y hacia allá estamos encaminados, a que nos hagamos ese tipo de preguntas con nuestras prácticas culturales religiosas, bajo una hegemonía, una tradición que queremos seguir preservando. Es ahí. Muchas gracias. Pues vamos a cerrar esta mesa porque... No, una cosa chiquitita. Yo también tenía una chiquitita. ¿Me puedo apuntar luego de Alejandro?
Es que a mí me parece muy... Nosotros los bailarines usamos mucho, o le robamos mucho el concepto de cuerpos sin órganos a Deleuze y lo utilizamos para poder, digamos, poner en nombre a una práctica que hacemos nosotros como bailarines contemporáneos. Entonces yo podría decir que en mucho de nuestro hacer está ese hacerse un cuerpo sin órganos, y a mí me parece que desde esa experiencia de hacerse un cuerpo sin órganos no cabe pensar utilizar el cuerpo. O sea, son dos maneras de nombrar al cuerpo que para mí, desde mi experiencia como bailarina, que apuesta por estar en ese hacer que no se completa, como tú mismo decías, no cabe la otra parte. Creo que sería parte pues de la misma distinción, o sea, cuando usted dice en su experiencia de bailarina que no estaría presente el cuerpo, si bien entiendo. No, yo no digo eso. Utilizar claro, el cuerpo. No estar hacerlo empleado. útil. Ajá, ¿Cómo no está... podría ser un cuerpo sin órganos y al mismo tiempo ser útil? No claro. puedo, no me cabe. Ajá, sí, no emplearlo como un útil, no considerarlo una herramienta, justamente eso sería una desestructuración del propio cuerpo. O sea, me parece que en el centro pues, de la discusión estaría justamente eso, desestructurar la manera habitual o cultural, codificada y demás, que se nos da de utilizar el cuerpo, de hacerlo un útil. Entonces, sí, con la precisión que usted hace, estamos en la misma sintonía. Yo siempre, yo iba a cerrar la mesa, pero aquí los dos organizadores siguen hablando. Yo quiero decir y compartir algo porque me quedo como con mucho ruido de por qué si pensamos la fragilidad del cuerpo ante la muerte es de todos, es de mujeres, es de hombres, es de todos, por un lado. Y me parece que el acceso hacia las artes marciales y la búsqueda hacia las artes marciales no la buscas porque careces de poder, sino la buscas porque eres un cuerpo con poder y factible de canalizarlo, ¿no? Entonces, de repente como que la perspectiva me hace demasiado ruido pensando que ante la fragilidad me completo, cuando en realidad me parece que somos poderosos y por eso tenemos acceso a este tipo de prácticas, ¿no? Yo una vez quiero comentar ahí algo, bueno, como ustedes saben, el cuerpo se construye. Entonces, no es que yo, porque soy frágil, acudo a las artes marciales cuando mi cuerpo, o sea, cuando yo tengo toda la capacidad de hacer un montón de cosas, sino que si yo no construyo esto para mí, no lo voy a tener. No puede acceder el cuerpo a algo que nunca ha vivido. Eso es lo que yo considero. O sea, me parece que si yo, por ejemplo, quisiera de pronto subirme a un escenario y hacer lo que hace un bailarín, no podría. Y no es porque sea impotente, sino porque no tengo ese entrenamiento. Sí. Hay otra mesa. Nada más para dejar la pregunta abierta, no voy a dar una respuesta. En las clases que yo doy de artes marciales, la mayoría son mujeres. Entonces, trabajamos mucho la idea del reempoderamiento a través de la práctica, pero no tenemos respuesta y a lo mejor no es importante encontrar una respuesta a la pregunta de si te reempoderas a través de la práctica de las artes marciales o decides practicar artes marciales porque ya has descubierto una fuente de reempoderamiento de ti misma y esa práctica simplemente expresa ese reempoderamiento previo. No sé cuál es la respuesta, a lo mejor no es importante descubrirla. Creo que sí, con relación a lo que acabas de mencionar, yo cuerpo cuando muera, que ya no soy objeto ni cosa, como lo decíamos en la ponencia, ¿quién toma decisiones sobre? Entonces, ¿quién me completa o cómo me completa? Entonces ahí hay otros que van a tomar decisiones sobre mí, que ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí?
Inclusive yo vivo en este momento, pago un servicio funerario a cuotas para que cuando llegue ese momento esté preparado todo el escenario. Pero cuando llegue ese momento del escenario yo ya no estoy presente, soy ausencia, y quién como presencia va a tomar esas decisiones sobre mí que ya no estoy. Sí, eso es complicado, pero... Pues vamos a cerrar la mesa.